Me confirman, por favor, si pueden ver mi presentación. Sí se ve, Inge. Se ve, Inge. Ok, muchas gracias. Bueno, la semana pasada habíamos terminado con unidad uno, ¿ya? En esta sesión vamos a ver la unidad de aprendizaje 2, de acuerdo al diseño curricular, que sería los componentes de la evaluación, ¿ya? Dentro del contenido definido en el diseño curricular está la identificación de las evidencias, los niveles de desarrollo y como tercer punto vamos a ver lo que es ponderación y la calificación mismo de los aprendizajes. Haciendo una pequeña introducción y un poquito repasando lo que habíamos mencionado en las primeras sesiones, decíamos que bajo el enfoque de formación basada por competencias, la evaluación no solo es una medición al final, sino un proceso continuo, ¿no? Que debe ser participativo, eh, dialógico y reflexivo, ¿no? Lo que denominamos como evaluación formativa, ¿ya? El propósito básicamente es valorar el desarrollo integral y holístico del estudiante en función de las competencias y objetivos holísticos que están definidos previamente en las asignaturas o módulos de cada programa, ¿no? Al hacer referencia de manera integral y holístico, tenemos que entender que tenemos que valorar, ¿no? Considerando, ¿no? Todos los aspectos de la realidad que intervienen en el proceso formativo o proceso de enseñanza-aprendizaje y de manera integral, ¿no? Tenemos que ver que todo, ver como un conjunto de cosas o componentes que están interrelacionados, ¿ya? También habíamos indicado que la evaluación por competencias inicia en la planificación de la asignatura o módulo, ¿ya? Eh, Bajo el enfoque de formación pasada por competencias, en realidad, me imagino que lo han visto en el módulo anterior igual, ¿no? En la planificación se tiene que considerar inclusive las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Los instrumentos que se tienen que eh, utilizar, ¿no? Para la evaluación de los aprendizajes como tal. Obviamente dentro de la planificación tenemos que especificar en qué momentos, ¿ya? Se van a aplicar dichos instrumentos para la evaluación, ¿no? Las técnicas e instrumentos básicamente nos van a permitir determinar el nivel de desarrollo o logro de las competencias, ¿no? Entendiendo que las competencias se desarrollan, ¿no? Eh, no se enseña, sino se enseña a desarrollar o adquirir esas competencias como tal, ¿ya? Por lo tanto, la evaluación no sigue, como dicen, unas rutas fijas y debe ser durante y al final de todo el desarrollo del módulo de la asignatura como tal. Y también habíamos mencionado que en la evaluación tradicional, ¿no? Era básicamente evaluar la memorización de conocimientos, de la evaluación o de evaluación individual de forma aislada, ¿no? Las habilidades eh, que adquirían los estudiantes de forma aislada, ya no de manera integral, y de la evaluación de actitudes de manera independiente pasábamos a una evaluación por competencias que básicamente implica, ¿no? La integración o combinación de los tres saberes, ¿no? El saber conocer, saber hacer y saber ser. ¿Por qué hago mucho énfasis en estos aspectos? ¿Ya? Nosotros desde la planificación tenemos que considerar que la evaluación tiene que ir enfocado, ¿no? Si quieren verificar, ¿no? De manera integral estos tres saberes, ¿no? En nuestros estudiantes. También decíamos que la evaluar por competencias es evaluar el desempeño. Básicamente decíamos que la valoración del desempeño de los estudiantes es
resolver situaciones de evaluación que se configuren como retos genuinos para que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades en nuestros estudiantes, es decir, básicamente que nos demuestren su nivel de desarrollo respecto a una competencia específica que queremos evaluar, ¿no? También dentro de la planificación tenemos que considerar los indicadores de desempeño, ¿no? O también denominado como elementos de desempeño que básicamente nos indican, ¿no? Pues la información específica que sirve para verificar y valorar o dimensionar una actuación, ¿no? El grado de cumplimiento de una determinada expectativa, ¿ya? Tenemos que ver, ¿no? Que los desempeños se hagan de cierta forma, ¿no? De acuerdo a ciertas normas, ciertos estándares que tienen que cumplir ciertos niveles de calidad. Y básicamente es lo que expresan los indicadores, ¿no? Y nosotros que tenemos que valorar en función a esos indicadores de desempeño. Por ejemplo, yo se los planteaba de manera muy general, si yo tuviera por ejemplo, en una asignatura de metodología de investigación o como una competencia transversal dentro de la carrera, por ejemplo, la investigación, y podríamos plantear una competencia de esta forma, ¿no? Que indague mediante métodos científicos situaciones que puedan ser investigadas por la ciencia, ¿ya? El criterio de desempeño que quiero evaluar o quiero que desarrolle mi estudiante puede ser que aprenda a problematizar situaciones, ¿ya? ¿Qué indicadores me van a permitir valorar si mi estudiante ha logrado ese criterio de desempeño? Que básicamente va a ser plantear, pues, ¿no? Que el estudiante se vea o plantee preguntas y seleccione una que pueda ser indagada científicamente haciendo uso de su conocimiento y completa con una fuente de información científica, ¿no? El otro indicador que me indica cuál es el nivel de desarrollo de esa competencia, por ejemplo, que pueda formular preguntas de investigación estableciendo relaciones causales entre las variables, ¿ya? Y obviamente ustedes son expertos en su disciplina y la asignatura que vayan a impartir, o bien tendrían, ¿no? Que ustedes desde la planificación indicar sus indicadores de evaluación. Normalmente la competencia, los criterios y los elementos de competencia o indicadores de desempeño ya se consideran de manera general en los diseños curriculares, ¿ya? Ahora, lo que sí, cada docente tendría que trabajar por un lado un poco en los indicadores, elementos, dependiendo de las actividades también que desea desarrollar. Pero por lo menos la competencia general de la asignatura o módulo ya está en el diseño curricular, también los criterios de desempeño, ¿no? Y en algunos casos también está de manera general los indicadores de desempeño para cada uno, pero no necesariamente uno los tiene que aplicar, inclusive está en función a las actividades o las evidencias que se va a tener al finalizar o en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? ¿Cuál es el ciclo de vida de la evaluación? Básicamente, como les decía, iniciamos con la definición de la competencia a evaluar, que ya está, que se lo trabaja en el diseño curricular del programa como tal. Eh, lo que cada docente tendríamos que hacer en función a las competencias y los criterios de desempeño planteados en los diseños curriculares de cada programa para cada asignatura o módulo. Como docente tendríamos que diseñar, obviamente, al realizar la planificación como un componente de la planificación, también se debería diseñar los instrumentos de evaluación, ¿no? Que nos permitan evaluar los criterios de desempeño especificados en los diseños curriculares. Y obviamente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros tendríamos que aplicar esos instrumentos. Y una vez que se apliquen, como tercer paso, si quieren, tendríamos que interpretar y valorar la información, ¿no? O la evidencia.
Y en función a esa valoración, tendríamos como quinto paso comunicar los resultados a nuestros estudiantes. Y obviamente tendríamos que comunicarles o hacer la retroalimentación, ¿no? Con sus logros, las fortalezas, de las debilidades que se han identificado durante el proceso formativo, ¿no? Y también, como último paso, en función a eso, nosotros como docentes deberíamos tomar algunas decisiones, ¿no? Inclusive, como mencionábamos, puede ser que nosotros tengamos que redefinir nuestro plan, nuestras estrategias, ¿ya? Y obviamente en función a eso, para próximas oportunidades que tengamos que dictar la asignatura, obviamente se tendrían que mejorar esos aspectos, ¿no? Si bien no vamos a continuar con los mismos estudiantes, con los mismos participantes, pero también nos permite a nosotros como docentes mejorar nuestra quehacer docente, ¿no? Básicamente es el ciclo de vida de la evaluación como tal. La pregunta que nos deberíamos hacer es cómo se evalúa, ¿no? Y básicamente se evalúa a través de una triada de componentes que están interrelacionados, que son, primero, tenemos que identificar qué evidencias se van a generar o van a producir nuestros estudiantes. Tenemos que también definir los niveles de desarrollo que esperamos que desarrollen nuestros estudiantes. Y finalmente definir las ponderaciones para cada uno de las evidencias o criterios de desempeño. Y obviamente al final se debe calificar, ¿no? Pasos para realizar una evaluación. Básicamente, como primer paso, tendríamos que identificar las evidencias que se van a generar o que se van a producir durante todo el proceso formativo, determinar los niveles de desarrollo, ¿ya? Definir las ponderaciones, ¿ya? Ponderaciones y calificaciones y obviamente construir los instrumentos y aplicar los instrumentos, ¿no? Y obviamente si queremos hacer todo el ciclo de vida de la evaluación, tendríamos en función a los resultados por lo menos hacer una retroalimentación. Si bien en muchos de los casos no hacemos una retroalimentación completa, ¿ya? Sobre todo en pregrado, porque normalmente la evaluación de la competencia como tal se hace al final, ¿no? Si bien en el proceso se van viendo ciertos aspectos o los ciertos criterios, pero normalmente al final hacemos la evaluación de la competencia como tal, ¿no? Si se logró en los estudiantes o no. Pero a través por ejemplo, de las plataformas virtuales, nosotros podemos, ¿no? Hacer la retroalimentación. En la evaluación por competencias, básicamente se basa todo en evidencias. Las evidencias que son, simplemente son pruebas que deben aportar los estudiantes durante su proceso formativo con el fin de demostrar el desarrollo de sus competencias y sus correspondientes niveles de logro que nosotros definamos. ¿Qué son las evidencias de aprendizaje? Dice, son las pruebas tangibles, observables, demostrables, que permiten al docente y al estudiante valorar el logro de las competencias y el desarrollo de las dimensiones. Función principal, reducir la subjetividad y centrar la evaluación en el desempeño real y la producción del estudiante. Tipos de evidencia que nosotros podemos generar durante el proceso formativo con nuestros estudiantes, considerando las dimensiones del saber conocer, saber hacer, saber ser, y en algunos casos inclusive podemos considerar el saber describir. Por ejemplo, en el caso del saber conocer, la evidencia principal está referido a los conocimientos teóricos, ¿no? Conceptuales, manejo de información como tal. Ejemplos como instrumentos o productos que podemos generar, por ejemplo, tenemos los exámenes, ¿no? Escritos, orales, mapas conceptuales, ensayos, informes,
con relación a la parte de conocimientos teóricos, ¿no? Al saber conocer. En el caso referido a la dimensión del saber hacer, la evidencia principal está referida a las habilidades prácticas, procedimientos, destreza, manejo de herramientas que pueden desarrollar nuestros estudiantes. Y cómo podemos ver o qué productos podemos generar referido a esta dimensión. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, demostraciones en campo, en laboratorio, trabajos prácticos que nosotros podamos eh, pedir o que nuestros estudiantes desarrollen. Y finalmente, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un portafolio de todo, con todas esas evidencias de trabajo, los proyectos, ¿no? Con respecto a la dimensión del saber ser, básicamente vamos a valorar qué aspectos. Por ejemplo, las actitudes, los valores, principios, el compromiso social, puntualidad, responsabilidad, ética, ¿no? Pensamiento crítico en nuestros estudiantes, ¿no? Y qué instrumentos podemos utilizar o qué productos. Por ejemplo, para evaluar estos aspectos podemos tener informes de observación cuando hay, por ejemplo, trabajos en laboratorio, trabajos de campo, ¿no? Nosotros podemos tener eh, ¿no? Una guía de observación que nos permita observar las actitudes y valores, todos estos aspectos que mencionamos. Obviamente no vamos a considerar todas las eh, aspectos, ¿no? A evaluar si tal vez va a ser más importante, por ejemplo, para mí, en una práctica de campo, el trabajo colaborativo, uno de los aspectos que voy a evaluar en la dimensión del saber ser. Tal vez para alguien más es más importante, por ejemplo, yo que sé, la puntualidad, responsabilidad, ¿no? De ciertos aspectos que nosotros vamos a definir, ¿no? Eh, como qué aspectos vamos a valorar en nuestros estudiantes, ¿ya? También para evaluar los instrumentos que podemos utilizar, por ejemplo, para evaluar en la dimensión del saber ser, puede ser una coevaluación, una autoevaluación, ¿no? Entre nuestros estudiantes. En la dimensión del saber decidir, básicamente vamos a valorar, por ejemplo, la capacidad de asumir una posición crítica con respecto a ciertos temas o a ciertas situaciones, ¿no? Las propuestas, las tomas de decisiones que pueden realizar, ¿no? En ciertos momentos, en ciertas situaciones nuestros estudiantes. Y ahí, por ejemplo, los instrumentos, por ejemplo, puede ser a través de debates, ¿no? Propuestas de intervención social, productiva, análisis crítico sobre cierta situación. ¿Está bien? ¿Se entiende esta clasificación de las evidencias según las dimensiones? Si bien estamos haciendo una clasificación, ¿no? Por dimensión. Normalmente en la evaluación lo que deberíamos tratar es de evaluar, ¿no? De forma integral estos saberes. Es decir, en un trabajo de campo, un trabajo de laboratorio o en el desarrollo de un proyecto, podemos verificar la dimensión del saber conocer, saber hacer y tal vez inclusive del saber ser, ¿no? Si bien en algunos momentos del desarrollo de la actividad o del proyecto no se va a poder evidenciar, por ejemplo, el saber ser normalmente, pero podemos definir ciertos momentos en los que sí vamos a valorar tal vez la dimensión del saber ser. Por ejemplo, solo por compartirles la experiencia, les mencionaba que normalmente yo en mis asignaturas que doy, siempre desarrollo proyectos, ¿no? De asignatura durante todo el semestre, pero fijo fechas durante la semana, por lo menos un día de la semana, para hacer el seguimiento a sus trabajos, ¿no? Entonces, en esa sesión yo voy viendo, ¿no?
eh, el trabajo colaborativo, ¿no? La participación, la responsabilidad. En algunos casos ocurre de que no vino un compañero y es el que tenía que traer los avances, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos se puede ver, ¿no? Si bien al final ellos llegan con un informe de trabajo, con un producto, pero al final, si solo tuviera el producto como tal, mi duda es quién trabajó, ¿no? Si trabajaron los tres o no. Y obviamente en esos casos habría que ver los mecanismos, por ejemplo, para evaluar si efectivamente todos los integrantes del grupo trabajaron y adquirieron las competencias, ¿no? En muchos de los casos incluyen, por ejemplo, en trabajos de grupo, personas que no trabajaron, ¿no? Entonces, cuando se hace la evaluación, por ejemplo, se puede evidenciar que efectivamente, ¿no? Esa persona no desarrolló la competencia, ¿no? Entonces también hay mecanismos para poder identificar y hacer el seguimiento. ¿Alguien que le gustaría aportar al respecto? Bueno, Inge, yo viendo aquí algo similar a lo que es el FBC. Bueno, en el FBC nos hablan de tres saberes, ¿no? Aquí creo que se le añade el decidir, pero lo veo complementario, lo veo que es necesario, ¿no? Porque a veces este componente lo que hace es que nosotros podamos ver la capacidad crítica o el razonamiento crítico del estudiante. Entonces yo creo que complementa bien con los tres saberes anteriores. Yo es lo que tendría que decir. Ok, muchas gracias, Álvaro. Inge, buenas noches. Una consulta, Mayra Pérez le habla. Referente a la evaluación que hace referencia en grupos, bueno, en la calificación que usted realiza, si bien con la tecnología o la forma de cómo usted va evaluando a las personas que componen, ¿no? En los trabajos que les da en grupo, la calificación, según el sistema que usted maneja, sale quién trabajó, quién no. Entonces, la calificación lo toma por grupal, aunque no haya trabajado, o cómo llegaría a realizar o califica individualmente. Mm, eso ya, como docentes tendríamos que ver los mecanismos, ¿no? Que nos permitan de alguna forma evidenciar el desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes de manera individual. Si bien, por ejemplo, se trabaja en grupo, como les decía, pero como docentes tendríamos que plantear momentos de evaluación e instrumentos, ¿no? Aplicar métodos que nos permitan, ¿no? Ver esa situación de manera individual. Por ejemplo, en el caso mío, siempre opto por esta opción, pero obviamente cada quien puede plantear eh, la forma de ver, ¿no? O de valorar el desarrollo de las competencias. En el caso mío, por ejemplo, normalmente aplico y creo que me ha funcionado bastante bien, ¿ya? Por ejemplo, al inicio del semestre o del módulo como tal, ellos conforman sus grupos de acuerdo a su afinidad, ¿no? Disponibilidad de tiempo, sus horarios, todo eso, ¿ya? Y como les decía, yo voy haciendo un seguimiento continuo, ¿no? Y durante ese seguimiento yo ya puedo evidenciar cuando un estudiante viene con preguntas, con dudas, o es el que participa, o es el que pregunta más, está más, se puede evidenciar que él es el que, o ellos son los que están trabajando. Y alguno que está ahí, pero casi nunca pregunta nada, y a mí ya me da pautas de que, por un lado, no está trabajando, ¿no? Ya. Pero también al inicio ya ellos ya conocen la forma de evaluar, cómo se va a evaluar. Entonces ellos están conscientes. Por ejemplo, una de las evaluaciones que hago, si bien doy diferentes ponderaciones, en todo el proceso normalmente le doy un 20% de evaluación al seguimiento que yo voy haciendo. Y en algunos aspectos ya es de manera individual, como les decía, ¿no? Su participación, ¿no? En las reuniones que tenemos durante todo el proceso que tiene una ponderación de 20 nada más de la nota final del proyecto, por un lado. Por otro lado, el informe que presenta se evalúa
con otra ponderación, normalmente 30, ¿ya? ¿Ya? Y obviamente esa nota del informe del proyecto es para todos, por igual, ¿no? Independientemente de que haya trabajado o no. Pero la primera parte de seguimiento ya varía, ya se hace ya diferenciación por estudiante. Después, ellos presentan, socializan ante todo el aula sus proyectos, ¿ya? Y ahí ya obviamente también ya la evaluación es diferenciada, ¿no? Desde el dominio que tiene en el tema y esos aspectos, ¿no? La coordinación que tienen, todos esos aspectos, pero ya varía la nota. Y por último, si hasta ahí, por ejemplo, no puedo identificar si efectivamente todos los estudiantes o todos los integrantes del proyecto han adquirido las competencias, al final hay una, por ejemplo, defensa en laboratorio, que básicamente consiste en que ellos me tienen que demostrar en laboratorio, como son trabajos que se desarrollan, por ejemplo, bases de datos, en laboratorio ellos me tienen que demostrar que efectivamente ellos han desarrollado, que me expliquen, yo los planteo ciertas situaciones que ellos me tienen que demostrar que efectivamente funciona o responde al requerimiento, a la problemática o les pido alguna modificación. Y obviamente como ellos han desarrollado, ¿no? Tienen que tener la capacidad de poder demostrar, ¿no? Y esa defensa solo lo hace uno al azar del grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la nota que saque es para todo el grupo, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, muchas veces me ha pasado justo que al azar le tocó a uno que no ha trabajado y obviamente es perjudicial para todos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo les recomiendo desde un inicio el que no trabajó, si lo van a incluir en el proyecto final, en su informe final, como parte del grupo, tienen que enseñar. Todos tienen que saber lo que están presentando. Entonces, en muchos de los casos, y después inclusive de la defensa, yo hago todavía una coevaluación, ¿no? Y autoevaluación. Entonces, en muchos casos he podido identificar, por ejemplo, de que alguno que medio que no ha trabajado o dominaba bien el tema o no podía, han tenido que colaborarle, enseñarle a su compañero, ¿no? De tal forma de que cualquiera pueda defender y no se vean perjudicados en las notas. ¿Ya? Pero si en todo el proceso, si hay momentos en que se evalúa de forma grupal, pero también defino momentos, ¿no? En que se evalúa de forma individual, ¿no? Y a mí me permite identificar, como les decía, o valorar el nivel de logro de competencia de cada uno de mis estudiantes. Obviamente, en otras situaciones, en otras áreas, obviamente tal vez en materias, por ejemplo, donde son más teóricos, materias básicas, es un poquito más difícil trabajar, ¿no? Con proyectos, ¿no? En el caso mío, particularmente, me ha tocado en la mayoría de los casos dar materias un poquito más ya de especialización, ¿no? Que son materias más prácticas. Pero como docentes tendríamos que ver los mecanismos y medios que nos permitan, ¿no? Valorar de forma individual el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Mayra, ¿alguien más que quiera compartir o aportar? Dije, buenas noches. Bueno, Buenas yo, noches, bueno, adelante. con la experiencia que he tenido siendo docente, yo he optado, al menos cuando se trata de exposiciones o proyectos, hacer 50% que valga trabajo en grupo y 50% que ya ellos defiendan cuando les toque exponer. Entonces, eso me permite a mí calificarlos como trabajo en grupo y de manera individual, de acuerdo a cómo ellos manejen el tema. Entonces opto por darle, de acuerdo a lo que ellos expongan, una pregunta específica para cada persona para ver el nivel en que ellos pueden razonar y responder. Entonces, hay como experiencia. Sí, sí, muy de acuerdo. Una participación más.
¿Alguien más que se anime a compartir alguna experiencia? Dentro de la lista que tenía hay dos que imparten docencia, ¿no? Me gustaría escuchar del compañero Edwin, que tiene también mucha experiencia en la docencia. Edwin, ¿estás en sala? ¿Nos puedes compartir alguna experiencia? Creo que ya no está en la sala. Bueno, continuaremos. Una clasificación más general de las evidencias, por ejemplo, pueden ser las evidencias de conocimiento, ¿no? Evidencias de producto que tienen que ver ya con el qué hacer y las evidencias de desempeño, ¿no? Las evidencias de conocimiento son las manifestaciones concretas sobre el aprendizaje del estudiante relacionado con el saber conocer y el saber comprender, ¿no? Saber qué se debe hacer, cómo se debe hacer, toda la parte de información, conocimiento, ¿no? Mientras que las evidencias de producto son el resultado que se obtiene, ¿no? Del desarrollo de alguna actividad, ¿ya? Este producto puede ser algún objeto físico, ¿no? O la construcción de algo, por ejemplo, en el caso de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en algunas asignaturas, por ejemplo, generan sus maquetas, ¿no? Entonces, esos productos se pueden evaluar, ¿no? Y en el caso de las evidencias del desempeño, son más las demostraciones de habilidades, actitudes, destrezas del estudiante a partir de la ejecución de una cierta actividad para obtener cierto producto, ¿no? De Hola, manera muy... ingeniero, buenas noches. Disculpe que le interrumpa la clase. Soy Alcifania, presente en sala. Disculpa, llegué un poquito tarde de una reunión. Ya, ok, Alcifanía. Ya, gracias. Ya. Las evidencias de conocimiento pueden ser, como decíamos, cuestionarios, los exámenes, ensayos sobre algún tema, trabajos escritos, ¿no? Como resúmenes sobre algún tema, exámenes de preguntas abiertas, cesadas, análisis o solución de casos, pruebas orales que nosotros podemos aplicar, glosario de términos que podemos pedir a nuestros estudiantes que elaboren, ¿no? Mapas mentales, ¿no? Sobre los fundamentos, conceptos o procedimientos, ¿no? Dependiendo de la asignatura o módulo, ¿no? Las evidencias de producto normalmente son, como dices, son productos tangibles, ¿no? Por ejemplo, un portafolio de evidencias, el proyecto final, eh, ¿no? Las guías, planes que pueden desarrollar nuestros proyectos, ¿no? Objetos terminados, como les mencionaba, por ejemplo, las maquetas en el caso de, no sé, de arquitectura, ¿no? Informe de casos resueltos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de materias básicas como álgebra, física, ese tipo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, un, no sé, ejercicios resueltos, ¿no? Todas las evidencias que generan como producto nuestros estudiantes. ¿Ya? Esas son las evidencias del saber hacer. Las evidencias del saber ser, que están referidos, por ejemplo, les mencionaba una guía de observación que nosotros podamos llenar, ¿no? Cuando desarrollan ciertas actividades nuestros estudiantes. Estas actividades no necesariamente tienen que ser en campo, en laboratorio, dependiendo de la asignatura o módulo, puede ser alguna actividad en el aula, ¿no? Una dinámica. Y nosotros podemos llenar, ¿no? En una guía de observación, ¿no? Los registros de entrevistas, videos, ¿no? Que podemos pedir del desarrollo de ciertas actividades de nuestros estudiantes, ¿no?
La elaboración de diagnósticos o evaluaciones de ciertas situaciones que podemos aplicar, simulaciones o demostraciones de procedimientos, ¿no? Trabajos colaborativos en equipos o grupos de aprendizaje, ¿no? Cuando normalmente, por ejemplo, aplicamos o trabajamos en grupos, tendríamos que pensar también cómo vamos a evaluar cuando tengamos, ¿no? Ese trabajo de grupos en aula que nosotros podamos observar, pero ya tener en cuenta desde la planificación, ¿no? De que se van a realizar trabajos grupales en aula y a la vez ya tenemos que tener planificado de que en esos trabajos en algunos momentos sí vamos a evaluar, ¿no? Sobre todo la dimensión del saber ser. Y para poder evaluar, nosotros necesitamos, ¿no? Perdón, determinar los niveles de desarrollo de nuestras competencias. Dice, las competencias no se adquieren ni se transmiten, sino se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? Y ciertas competencias profesionales, obviamente, nuestros estudiantes lo van a desarrollar durante el proceso formativo, ¿ya? Los niveles de desarrollo siempre parte de un nivel inicial a un nivel experto, ¿no? Cada nivel debe ser identificado de acuerdo a cada indicador de desempeño. Los indicadores deben estar relacionados a distintas condiciones de calidad, complejidad, ¿no? Los niveles son definidos para cada elemento o criterio de desempeño, ¿ya? Para cada criterio de desempeño o elemento de desempeño, nosotros tenemos que definir los indicadores que básicamente expresan, ¿no? La calidad con la que deberían poder desarrollar ciertas actividades nuestros estudiantes. Obviamente esos niveles también tienen que ver con la complejidad, ¿no? Entonces, obviamente aquellas actividades que son más complejas deberían tener un nivel más alto, si quieren, ¿no? Los niveles de desarrollo, ¿no? O niveles de logro de las competencias, se parte desde el análisis de los indicadores de desempeño, ¿ya? Los criterios que se toman en la universidad, por ejemplo, Amazónica de Pando, de los niveles de desarrollo, fue planteado por Sergio Tobón, que es un colombiano que ha impulsado la aplicación del enfoque de formación basada por competencias en América Latina, ¿no? Y también en nuestro país y también en nuestra universidad. En los primeros años de implementación de este enfoque, hemos tenido la oportunidad, personalmente he tenido la oportunidad de participar algunas conferencias con Sergio Tobón, que es uno de los impulsores de este enfoque, ¿no? Y plantea estos cuatro niveles de desarrollo. El nivel inicial o receptivo, el nivel básico, el nivel autónomo y el nivel estratégico, ¿ya? Por lo tanto, para cada criterio de desempeño, nosotros tendríamos que definir cuál es el nivel de desarrollo que esperamos que tengan nuestros estudiantes. ¿Qué aspectos considera para, por ejemplo, ver en qué nivel de desarrollo se encuentran nuestros estudiantes? De acuerdo a lo que plantea Sergio Tobón, por ejemplo, el nivel inicial o receptivo se considera cuando hay una recepción y comprensión general de la información o de la parte teórica. El desempeño es muy básico y operativo. Hay una muy baja o casi nula autonomía. Eso quiere decir que el estudiante depende casi completamente del apoyo de la guía o del docente, ¿no? Dice, sí, tiene ciertas nociones sobre el conocer y hacer, y hay poca motivación frente a la tarea que tiene que desarrollar. El nivel básico se considera, dice, el estudiante se resuelve problemas sencillos del contexto, se tienen elementos técnicos de los procedimientos implicados en la competencia, es decir, cómo tiene que hacer, con qué calidad, todo, pero de manera muy básica, ¿no?
Hay argumentación científica, perdón, se poseen algunos conceptos básicos, realiza actividades asignadas con supervisión todavía. En el caso de un nivel de logro de desarrollo autónomo, quiere decir que hay una autonomía en el desempeño, no requiere asesoría o supervisión, o requiere cierta supervisión o asesoría todavía ligera de parte del guía o del docente. Puede gestionar proyectos o recursos, ¿no? Tiene argumentación científica, resuelve problemas de diversa índole con elementos necesarios, ¿no? Actúa en la realidad con criterio propio, ¿no? Pero hasta este nivel todavía puedes requerir y proponer, perdón, requerir cierta guía, cierto apoyo, ¿no? Pero ya puede entonces resolver o enfrentarse a ciertas situaciones de la realidad, ¿no? El estudiante. En el caso del nivel de logro estratégico, dice, se plantean estrategias de cambio de la realidad. Nuestros estudiantes tendrían esa capacidad de cambiar, ¿no? O plantear estrategias de cambio de la realidad. Hay creatividad e innovación, ¿no? Demuestra desempeños intuitivos de calidad, tiene altos niveles de impacto en la realidad, ¿no? Tiene análisis prospectivo y sistemático de los problemas y se tiene un alto de compromiso con el bienestar propio y el de los demás, ¿ya? Entonces, estos aspectos tenemos que considerar, ¿no? Para definir el nivel de desarrollo que esperamos que nuestros estudiantes tengan, ¿no? Con respecto a cada uno de los criterios de desempeño que queremos que desarrollen nuestros estudiantes. ¿Ya? Y en función a eso, nosotros definimos el nivel que esperamos como mínimo para poder, si quiere, certificar o aprobar, ¿no? En el caso de una certificación. Por ejemplo, tendríamos que elaborar una matriz de evaluación de competencia por módulo por asignatura, donde nosotros definamos los indicadores de desempeño para poder evaluar, ¿no? Esos indicadores obviamente tienen que integrar los tres saberes, como no, saber ser, perdón, aquí se me fue saber conocer, saber hacer y saber decidir, pero ser y decidir. Ya, por ejemplo, normalmente, como les decía, en los diseños curriculares bajo el enfoque de formación basado por competencias, se define a nivel de macro, ¿ya? La competencia general para cada una de las asignaturas o módulos, ¿ya? Entonces, cuando en algún momento como docentes, sí, tenemos la oportunidad de trabajar en el diseño curricular de un programa, ¿ya? En la primera parte que se trabaja, que es el macro currícula, donde se definen, por ejemplo, las familias laborales y dentro de cada familia laboral se define los módulos o asignaturas. Y para cada una de las asignaturas también se plantean la competencia general de la asignatura, ¿no? Y para cada una de esas competencias se plantean ciertos criterios, ¿ya? Y y también se plantean ciertos indicadores o nosotros como docentes tendríamos que trabajar la microcurrícula que tiene que ver con la planificación a nivel de módulo o asignatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo les planteaba desde la experiencia que tengo como docente. Por ejemplo, de manera general, yo imparto normalmente dos asignaturas de manera continua y a veces me toca dar algunas asignaturas. Por ejemplo, si mi competencia fuera diseñar, implementar y administrar sistemas de base de datos relacionales, aplicando normas de integridad y seguridad, demostrando proactividad y rigor técnico para optimizar el almacenamiento y la gestión de la información institucional o socioproductiva, ¿ya? Para esto, por ejemplo, diseñan. Primeramente, para poder implementar una base de datos, mis estudiantes tienen que saber modelar
la base de datos de acuerdo a la problemática o a la realidad, ¿no? Entonces, mi primer criterio de desempeño está dirigido a eso, ¿no? Que me sepan modelar, ¿no? Modelado conceptual y lógico de la base de datos, ¿no? A través de diagramas de entidades de relación y transformando correctamente al modelo relacional. Como segundo, una vez que ellos sepan diseñar la base de datos, ellos tienen que saber implementar y realizar consultas a la base de datos, ¿no? Utilizando en este caso el lenguaje SQL para crear y manipular y consultar los datos de manera eficiente. Y para dar respuesta a mi competencia, no solo tienen que saber diseñar e implementar, tienen que también saber administrar. Por lo tanto, dice administración y seguridad, ¿no? Administrar usuarios, gestionar permisos, garantizar la ética y la confidencialidad de los datos, ¿ya? Esos son los tres criterios que me van a permitir lograr el desarrollo de la competencia general. Pero ¿cómo yo voy a evaluar si saben modelar, si saben implementar o si saben administrar? ¿Ya? Entonces los indicadores de desempeño básicamente me indican, por ejemplo, y voy a también considerar el nivel de logro, ¿no? Dependiendo del nivel que han alcanzado. Por ejemplo, el nivel inicial voy a considerar, asumiendo que tengo una escala de 1 a 100, voy a considerar el nivel inicial cuando el estudiante ha identificado, por ejemplo, ciertas entidades, ciertos atributos, pero todavía comete ciertos errores al momento de relacionar esos objetos, ¿no? Como entidades y atributos. Y por lo tanto, como tiene todavía problemas, obviamente necesita el apoyo del docente. El nivel básico lo voy a considerar cuando me modela ya correctamente el modelo entidad de relación para problemas simples, ¿no? Y también ya tiene la capacidad de realizar la transformación del modelo ER al modelo relacional. Pero ya sabe modelar, aunque para problemas todavía relativamente sencillos. Ahora, el nivel de logro autónomo, ¿ya? Lo voy a considerar cuando mi estudiante ya sabe diseñar, normalizar modelos de base de datos relacionales complejos, ¿no? De forma independiente o casi sin ayuda de mi persona como docente. Y el nivel de logro estratégico es cuando no solo responde o sabes resolver situaciones o plantear bases de datos para ciertas situaciones complejas, sino que inclusive puede proponer, ¿no? Otras mejoras, algunas innovaciones. Y obviamente en este nivel ya no requeriría ningún apoyo del docente, ¿ya? Lo mismo en el caso de implementación, ¿ya? Entonces tengo definidos los indicadores para cada uno de los niveles, ¿ya? Para que yo pueda valorar, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a valorar en el logro como nivel inicial, cuando, por ejemplo, sepa crear tablas con índices con cierta dificultad, ¿no? Que no maneje todavía bien el lenguaje SQL para poder implementar, ¿no? El nivel básico lo voy a considerar cuando mi estudiante ya sabe crear las tablas, los índices, pero también ya sabe ejecutar, por ejemplo, sentencias de consultas a la base de datos, ¿no? Aunque con simples todavía errores o que necesite todavía cierto apoyo del docente, ¿ya? En el caso de nivel de logro autónomo, lo voy a considerar cuando mi estudiante ya sabe crear las tablas, índices, realizar ciertas consultas, ¿ya? Pero en este caso ya puedes realizar consultas complejas, ¿no? De mi base de datos. Y ya sin mucho apoyo o casi sin apoyo del docente, ¿ya? Y en el caso estratégico lo voy a considerar cuando el estudiante
ya puedes realizar programación avanzada a nivel de base de datos, por ejemplo, como funciones, triggers, ¿no? Implementar ya consultas mucho más complejas con programación avanzada, que pueda garantizar, ¿no? La integridad referencial y seguridad de los datos, ¿no? Y sin apoyo o sin apoyo del docente. Y en el caso de criterio de desempeño de administración y seguridad de la base de datos, lo voy a definir como un indicador para el nivel de logro inicial, cuando crea, por ejemplo, usuarios, defina roles y asigne permisos muy básicos, ¿no? En la base de datos. Y como dice, demuestra una actitud de respeto por la seguridad de la información. El nivel de básico para este criterio lo voy a considerar cuando identifica la necesidad de usuarios y contraseñas, pero no puede implementar correctamente, ¿no? Los permisos de lectura, escritura a nivel de base de datos. El nivel autónomo lo voy a considerar cuando pueda implementar un esquema de seguridad avanzada de control de acceso a la información para hacer backups, restauraciones, ¿no? Es que el estudiante no solo administre, sino vea ya como un sistema la parte de seguridad y que sea capaz de implementar como tal. Y el nivel de estratégico es inclusive, aparte de eso, que pueda él plantear políticas, ¿no? De gestión de los datos para la institución. ¿No? Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que analizar al momento de realizar es, por un lado, definir los indicadores para cada uno de los niveles de logro de las competencias o criterios de desempeño, ¿ya? Esto nos va a permitir ayudar, si quieren, o valorar cuál es el nivel de logro de la competencia de nuestros estudiantes. Obviamente, en muchos casos, en este momento se estarán preguntando o estarán relacionando con su asignatura o con su área, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, no sé, se me ocurre de álgebra, por ejemplo, ¿no? Si la competencia es que pueda, no sé, por ejemplo, desarrollar, no sé, ecuaciones de segundo grado, ¿no? Para eso tienen que tener ciertos conocimientos. Y siempre normalmente partimos de lo básico, ¿no? Y al inicio del módulo siempre damos, por ejemplo, más está orientado a la parte teórica, ¿no? Pero también tenemos que tratar de evaluar, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones básicamente son los indicadores de desempeño, ¿no? Si se fijan en este ejemplo, en cada uno de los indicadores que se señala cómo debería ser o qué aspectos debería manejar el estudiante, ¿no? Y siempre vamos de lo más básico a lo más complejo, si quieren ver también en ese sentido. ¿Alguna pregunta, estimados colegas? ¿Ninguna? Inge, bueno, la consulta que yo tenía, bueno, esta matriz nosotros la podemos moldear en base a nuestras necesidades, como ahí veo, hay pues tres, usted nos explicaba los niveles, los indicadores de desempeño, ¿no? Pero nosotros podríamos ampliar, imagino, los criterios de desempeño en base Eh, a... En realidad, Álvaro, como les decía, si ustedes tienen en algún momento la oportunidad de trabajar como docentes en algún diseño curricular de algún programa, básicamente la competencia y los criterios de desempeño ya están definidos, ¿no? Al momento de impartir un módulo o una asignatura, la competencia y los criterios de desempeño ya están establecidos. Obviamente, para hacer un diseño curricular, existe todo un procedimiento y dentro del sistema universitario boliviano, ya inclusive ya se tiene definida una estructura que debe cumplir el diseño curricular, ¿ya? Por lo tanto, a nosotros como docentes, si llegan en algún momento a ser docente o impartir la docencia, con seguridad les van a facilitar
¿ya? Con información de la competencia general de la asignatura y los criterios de desempeño. Ahora, lo que sí como docente yo tendría que definir mis indicadores de desempeño. Tal vez alguien me dirá, por ejemplo, cuál es el nivel de desempeño, por ejemplo, que espera en sus estudiantes en el primer criterio. Si bien he definido yo cuándo considero que mi estudiante ha adquirido o ha logrado un nivel inicial, cuando cumple este indicador que está acá, perdón, que está acá, ¿ya? Pero normalmente para que pueda aprobar, por ejemplo, en el caso, si bien yo manejaríamos la escala de cómo se maneja todavía por objetivos, ¿ya? Yo tendría que indicar, por ejemplo, que el nivel mínimo que espero que alcance en el criterio 1 es autónomo. Que mi estudiante, por ejemplo, sepa diseñar y normalizar bases de datos relacionales complejas, ¿ya? Entonces se supone que si yo defino autónomo, tendría que definir con 51. Pero se los coloqué con esa escala de 1 a 100. Se supone que bajo el enfoque de formación basada por competencias no debiese haber reprobados, ¿no es? Por lo tanto, durante todo el proceso yo debería retroalimentar, reforzar, todo, pero eso también tiene que ver mucho con las condiciones que les decía. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos indicadores a mí como docente me van a permitir definir cuándo ha alcanzado o cuán bien realiza ciertas actividades, ¿ya? Si se dan cuenta, en los 3 niveles, mis indicadores me indican que el estudiante sabe hacer, pero obviamente el nivel inicial sabe hacer cierta cosa no de manera correcta, si quieren. El nivel básico lo hace un poco mejor, ¿no? Y el nivel autónomo casi ya lo hace casi correctamente, ¿no? Sin apoyo, supervisión, si quieren, del docente. Y el estratégico, obviamente, aparte de responder o solucionar o algún problema, también el estudiante ya puede proponer, ¿no? Alguna nueva innovación, ¿no? Alguna mejora sobre la solución como tal, y sin necesidad ya o sin el apoyo de un experto o del docente. Y es la misma secuencia que sigue para los demás criterios, ¿ya? Entonces nosotros como docentes, tal vez hay algún docente, en mi caso yo puedo plantear, como les decía, para este primer criterio, que el nivel mínimo que espero de logro que espero en mis estudiantes es que sea básico, que sepan hacer o diseñar, modelar bases de datos simples nada más, pero puede venir otro docente en otro semestre y el docente dice, el mínimo que espero en mis estudiantes es un nivel autónomo, ¿ya? Es decir, que sepan diseñar bases de datos o modelar bases de datos complejas, ¿ya? Por lo tanto, eso es como es el mínimo, tendría que bajo la normativa de nuestra universidad al menos, la nota mínima de aprobación es 51, ¿no? Entonces, si yo defino como el nivel eh, requerido dentro de este criterio o dentro de este módulo es, por ejemplo, básico, tendría que el básico, el mínimo tendría que ser 51. ¿No ve? Entonces, si el estudiante simplemente adquirió un nivel inicial, está reprobado. ¿Qué quiere decir? Que básicamente no ha alcanzado lo que mínimamente yo exigía, ¿ya? Pero los indicadores me ayudan a ver en qué nivel está o en qué ciertas condiciones cumple, ¿no ve? Al decir, por ejemplo, acá, nivel inicial, me dice simplemente sabe identificar entidades y atributos, pero comete muchos errores en la definición de relaciones, ¿no? Entonces, si dentro de las evidencias que presenta el estudiante yo puedo observar, veo que simplemente ha identificado entidades, atributos, pero no ha hecho las relaciones correctamente, ¿no? Valoro que mi estudiante está en ese nivel. Pero si mi estudiante ya sabe diseñar de manera correcta, ¿ya? Y para problemas complejos, lo valoro como un nivel de logro autónomo, ¿ya? Entonces, estos indicadores como docente yo tengo que establecer como parte de mis actividades y de mi planificación.
y obviamente para cada criterio de desempeño, ¿no? ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera complementar desde su Buenas experiencia noches. como docente, como estudiante? Los escucho. 3 participaciones. Inge, buenas noches. ¿Me escuchan? John Jairo, no estabas presente cuando llamé la lista, ¿no? Salgo a 8 de la noche de trabajo. Ya, ok, y lo considero. Eh, en cuanto a esto, ser, saber, em, decidir. Me menciona a nivel inicial, básico, autónomo y estratégico, pero esto es basado por objetivos y si nos basamos por competencias y cambiamos a otro modelo evaluativo en cuanto al tipo evaluativo como ser excelente, bueno, regular, malo, deficiente y ya con 5 y variamos la estructura, entonces estaríamos basados también con el objetivo o no, dependiendo de la rúbrica, claro, según el criterio de desempeño. Bajo este enfoque, como les mencionaba, según Tobón, ¿no? Y obviamente bajo este enfoque se aplica estos 4 niveles nada más de logros de competencia, ¿ya? Ahora, obviamente, al momento de valorar, podemos utilizar diferentes escalas, ¿no? Y lo que tendríamos que reportar para acreditar o para ver si aprobó o no aprobó, ¿ya? Por ejemplo, acá yo se las había colocado al lado del nivel de logro, la escala de valoración, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nota le voy a asignar cuando alcance un nivel inicial entre 51 y 60? ¿No? Nivel básico, 61 a 70, nivel autónomo, 71 a 85, y nivel estratégico, 86 a 100 puntos. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera manejar otra escala, ya sea cuantitativo o cualitativo, obviamente eso va a ser al momento de valorar cada una de las evidencias, ¿no? Pero para los criterios tendríamos, si trabajamos bajo este enfoque, tendríamos que utilizar estos niveles de desarrollo que están definidos, ¿ya? Básicamente, de manera general, estos 4 niveles, ¿ya? Como les decía, les ponía el ejemplo directamente, considerando estos aspectos, ¿no? En la parte teórica. Y de manera muy general decimos que se considera el nivel de logro inicial cuando el estudiante se ha apropiado en cierta forma de la parte del conocimiento, pero no tiene todavía o no sabe todavía cómo aplicar ese conocimiento para desarrollar ciertas actividades. Es decir, que conoce la parte teórica, pero no sabe cómo aplicar ese conocimiento para desarrollar ciertas actividades, ¿ya? En el caso de básico, nivel de logro básico, se considera cuando el estudiante ya se ha apropiado correctamente de toda la parte del conocimiento, de la información, pero también ya sabe aplicar en cierto grado ese conocimiento en la resolución de algunos problemas o en la realización de ciertas actividades. ¿Ya? El nivel de logro autónomo se considera cuando el estudiante ya sabe la parte de saber conocer, conoce toda la parte, si quieren, fundamento teórico, los procedimientos, no sé, las normativas, todo, ¿no? Pero también sabe aplicar ese conocimiento de manera correcta en la realización de ciertas actividades, ¿no? O para la creación de ciertos productos. Pero todavía en cierto grado depende o necesita o precisa el apoyo de un experto, ¿no? O en este caso del docente. Ahora, en el caso de un nivel de logro estratégico, que quiere decir que básicamente el estudiante ya se ha apropiado de manera correcta de la parte del conocimiento, de la información, todo, sabe aplicar de manera correcta, ¿ya? Para desarrollar ciertas actividades, para generar ciertos productos, ¿ya? Pero también, aparte de eso, tiene ese plus de
que puede proponer ciertas mejoras, ciertas innovaciones. ¿Ya? Ahora, nosotros como docentes, para cada criterio tenemos que indicar cuáles son esos indicadores de calidad. Por eso les planteaba de manera general, por ejemplo, si en mi materia, no sé si me entienden con diseñar, implementar y administrar base de datos, es decir, por ejemplo, si a mis estudiantes el objetivo o la competencia que quiero que desarrollen al finalizar el módulo es que ellos sepan diseñar e implementar, administrar una base de datos, estoy definiendo en este ejemplo en particular tres criterios. Primero, me tiene que saber diseñar y el diseñar básicamente involucra que pueda conocer la parte teórica de cómo diseñar, cuáles son los pasos, procedimientos que se deben seguir, ¿no? ¿Qué es el modelo, entidades de relación? Toda la parte, aparte de conocer la parte teórica, también tiene que saber aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, por ejemplo, en este caso, el nivel autónomo estratégico, si se dan cuenta, sube de nivel de complejidad, ¿no? En el primer caso haces referencia siempre, simplemente a ciertos aspectos, pero que todavía no sabe modelar. En el nivel básico ya sabe modelar, pero simplemente de problemas o problemas simples. El nivel autónomo me indica que ya sabe modelar y normalizar, pero para bases de datos o situaciones ya complejas. Y en el estratégico me dice que aparte de proponer, implementar el modelo, también ya propone, si quieren, modelos optimizados, ¿no? De rendimiento que se adapten a necesidades. Ya propone algo. Y lo mismo pasa en los otros criterios, ¿no? Entonces, cuando ustedes definan estos niveles, tienen que considerar esa definición de manera general. Vuelvo a recalcar, el nivel de logro inicial se considera cuando el estudiante se ha apropiado, si quieren, solo del conocimiento, ¿ya? Pero no sabe aplicar ese conocimiento para realizar cierta tarea o cierta actividad. El nivel básico, aparte de apropiarse del conocimiento, también ya sabe aplicar ese conocimiento para realizar cierta actividad o cierta tarea, pero que todavía necesita supervisión del experto o del docente. Y en el caso autónomo, básicamente, aparte de apropiarse del conocimiento y de saber cómo aplicar, ¿no? Pero ya obviamente ya responde a cualquier tipo de problema, ya sea sencillo o complejo, y ya casi sin el apoyo del docente, o con algún grado de apoyo o supervisión del experto o del docente. Y en el caso de estratégico, básicamente, aparte de apropiarse del conocimiento, saber hacer o aplicar ese conocimiento, va más, un poquito más allá, ¿no? Que puede proponer mejoras, innovaciones ante situaciones particulares. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la valoración que le pueden dar, ya depende de ustedes. Más adelante vamos a ver, considerando todavía cómo se maneja, como les decía, en el caso de, por ejemplo, en la universidad, en nuestra Universidad Amazónica de Pando, todavía se hace el sistema en el que se reporta, todavía se reporta como por objetivos, es decir, no considera los criterios o elementos de desempeño, ¿no? Tendría que estar. Si el sistema informático también acompañara, tendríamos que plantear, ¿no? En cada módulo, no sé, el número de criterios o elementos de desempeño que tiene ese módulo, esa asignatura, y nosotros como docentes valorar en cada criterio, ¿no? Y obviamente para poder lograr esa competencia por un lado, vamos a transmitir los conocimientos, pero también vamos a enseñar cómo tienen que aplicar o realizar ciertas actividades. Y obviamente tenemos que valorar el desarrollo de ese criterio de desempeño, ¿no? Y para que pueda aprobar, si quieren, cada elemento o criterio de desempeño, obviamente el estudiante tiene que saber hacer, ¿no? Con cierto nivel de calidad, ¿no? O que se pueda resolver o realizar cierto tipo de actividades complejas.
¿Está bien? Inge, una consultita viendo ahorita la plataforma, ya las actividades que ya están ya para realizarse, ¿no? Eh, eso nosotros hicimos, bueno, tanto grupal como individual, de ahí nomás sacamos, por ejemplo, nosotros tenemos, Ante- sí, hicimos Perdón, grupal lo que fue el micro y macro, la tarea, tenemos que solo escoger tres criterios o podemos ampliarlo más porque ahí vi el Word y hay tres criterios para llenar y en base a los indicadores de desempeño. a ver, te me adelantaste, Álvaro. ¿Ya? El siguiente era la práctica sincrónica en clases. ¿Ya? Está planteado para que puedan trabajar de manera individual simplemente esta matriz. ¿Ya? Lo pueden trabajar con lo que han trabajado en el anterior módulo. ¿Ya? Me imagino, independientemente de la disciplina que tienen, ¿ya? O la profesión que tienen, han planteado de manera general la competencia y los criterios de desempeño y se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero si no o no conocen bien para lo que han planteado, lo pueden plantear con una asignatura o un módulo, ¿ya? Si no lo tienen planteado en la competencia y los criterios, sí necesito que lo planteen, ¿ya? También esta práctica va a ser parte de su práctica final. Ya, lo que me interesa más en la práctica de ahora es que ustedes puedan plantear los indicadores de desempeño para cada criterio. Ya, por el tiempo, yo les sugeriría simplemente que puedan plantear tres, ¿ya? Tres criterios y para cada criterio necesitan plantear al menos cuatro indicadores. ¿Está bien? ¿Está bien, colegas? Súper, Inge. Listo. Son las 8:48 hasta las 9:10, ¿les parece? 20 minutos. ¿Ya? Los que gusten, vuelvo a recalcar, pueden trabajar con el diseño o la planificación que hicieron en el anterior módulo, que ya tienen la competencia y los criterios o elementos de desempeño, y simplemente tendrían que completar con los indicadores. Los que gusten pueden trabajar con eso, o los que no pueden elegir una asignatura o un módulo de la carrera, de su profesión y plantearlo la competencia. Si no, inclusive pueden entrar para esta parte, pueden utilizar alguna inteligencia artificial como ChatGPT y pues le pueden indicar, ¿no? Por ejemplo, quiero que me plantees para la asignatura tal de la carrera una competencia general con tres criterios de desempeño y les va a elaborar y en función a eso ustedes pueden plantear los indicadores. Los indicadores de desempeño ustedes tienen que plantear. Si bien pueden tener como idea utilizando alguna inteligencia artificial, pero ustedes tienen que plantear en función a la realidad, como decía en la definición, ¿no? Tiene que ser holístico, considerando nuestras situaciones, ¿ya? O la realidad y el contexto. ¿Está bien? Ok, Inge. Ya, ok, cualquier consulta me pueden hablar y los trato de ayudar, ¿ya? En la plataforma tenía que estar habilitada esta práctica a las 8, me imagino que ya está. Y si han ingresado más antes, eso solo es cuestión de que lo actualicen la página y se va a actualizar. Y ya tienen el archivito Word con toda la estructura, ¿ya? Lo único que tienen que hacer, como dice en la instrucción, copiar y pegar la competencia, los criterios, y lo que sí tienen que escribir son los indicadores de desempeño. Ya, sí es un micrófono, pero sigo al pendiente si alguien tuviera alguna consulta, ¿ya? Dice, mientras vamos desarrollando el contenido, tengo algunas dudas sobre esto. ¿Me escucha? Hola, hola, colegas. Haciendo el seguimiento en plataformas, solo vi uno que subió. Tres Inge, minutitos, 3 minutitos más, por favor. una consulta, dije, bueno, yo lo acabo de subir, bueno, hace unos minutos lo subí en Word directamente, no habría que convertirlo a PDF, ¿no?
Solo Ujú. llené el vacío y Inge, porfa, todavía no soy experta. 3 minutitos más. Planteen lo que entendieron y más o menos por eso les planteaba, si mejor si trabajan en alguna asignatura de su propia carrera, ¿no? Que conocen mucho mejor. Respondiendo a tu consulta, Álvaro, sí, la plataforma está habilitada para que puedan subir en Word o en PDF, cualquier documento, ¿ya? Sí, en tu caso, sí eres que al momento el único que subió a la plataforma. ok, Inge, gracias. A ver, explícanos, Miriam. Ya, gracias. Bueno, la asignatura es control de temperatura, primero en la carrera de enfermería y en el semestre, en el segundo año de enfermería. Entonces, más bien para poder contextualizar un poquito, sería en la carrera de enfermería, en el segundo año, en la asignatura control de temperatura. Entonces, esta competencia, no, sí, bueno, en la función, la competencia general para la asignatura sería aplicar correctamente las técnicas de control de temperatura corporal en el paciente, interpretando los valores obtenidos a partir de la técnica adecuada, actuando de acuerdo con los protocolos y procedimientos de enfermería, que para todo proceso y procedimiento en la carrera de enfermería hay un proceso y un adecuado estandarizado. Ahora, para esto necesitamos los criterios de desempeño o elementos de competencia. Primero, como dijimos, valores, se debe realizar la medición de la temperatura corporal utilizando los diferentes métodos, como ser el axilar, el oral, el rectal, el timpánica, de manera adecuada conforme a los procedimientos establecidos arriba mencionados. En el nivel inicial para la competencia, como nos había indicado en el desempeño, es identificar los instrumentos y materiales necesarios para poder medir la temperatura. Esto nos ayuda con apoyo del instructor, o sea, sí o sí tiene que haber alguien que enseñe, ¿no? En el nivel básico debe realizar la medición de temperatura siguiendo parcialmente el procedimiento técnico con necesidad y supervisor del instructor, en este caso del docente. De manera autónoma, ya el estudiante debe aplicar correctamente las técnicas de medición de temperatura según el método indicado, sea esta oral, axilar, rectal, porque tienen distintos métodos y técnicas cada uno de estos métodos, ¿no? Cada uno de estos procedimientos, sea axilar, oral. Disculpe, aquí hay un... Ya. Entonces, en el nivel estratégico, debes seleccionar el método más adecuado según el tipo de paciente, porque cuando hay un paciente que está, por ejemplo, con una herida axilar, no le vamos a hacer un control de temperatura axilar. O cuando está con un proceso diarreico, no vamos a poder tampoco hacer el proceso del control de temperatura rectal. Entonces ya en el estratégico ya el estudiante seleccionará según el tipo de paciente la situación clínica, justificando su selección y aplicando el procedimiento con seguridad y eficiencia. En el criterio de desempeño o elemento 2 es registrar, ya que hemos hecho todo el proceso, entonces vamos a registrar e interpretar adecuadamente los valores obtenidos de acuerdo a la temperatura o a la selección del método elegido. En, en, en la hoja clínica o en el registro de reporte clínico que ya son establecidos o sistemas informáticos correspondientes, ¿no? Para ello, en el nivel inicial, se debe anotar los valores de temperatura con apoyo del instructor, o sea,
Y en el nivel básico debemos registrar los valores en el formato correspondiente con algunos errores en la interpretación. O sea, como se tiene ya instrumentos y formularios adecuados para el registro de temperatura, entonces, ahí se debe registrar adecuadamente, ¿no? Y en el autónomo se deberá registrar e interpretar las temperaturas obtenidas de acuerdo al desempeño 1, de acuerdo a los resultados de la competencia 1, perdón. En el estratégico, no solamente analizará los valores obtenidos en el estado general del paciente, proponiendo las acciones, o sea, qué intervenciones va a realizar a partir de los valores obtenidos. Y finalmente, la competencia 3, en el criterio de desempeño, que será aplicar medidas de bioseguridad y confort del paciente durante el procedimiento de control de temperatura. En el inicial, reconocerá las normas básicas de bioseguridad, pero requerirá también una supervisión, en este caso, un apoyo del docente para aplicar con seguridad. En el nivel básico, cumple parcialmente las medidas de bioseguridad y confort durante la medición y para aplicar de acuerdo según los resultados de la temperatura, aplicar las medidas de bioseguridad y darle confort al paciente. En el nivel autónomo, ya el estudiante aplicará correctamente las normas de bioseguridad y confort del paciente durante todo el procedimiento. Y en el estratégico, activa las buenas prácticas de bioseguridad y confort orientados a los desempeños o a la aplicación de los procedimientos y normativas vigentes dentro de lo que hemos hablado en el criterio de desempeño 1. No sé si yo creo que Inge he hablado, pero con mi cursor de mi celular. Sí, estábamos siguiendo en la presentación, Miriam. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias por compartir, Miriam. Me parece un excelente trabajo, muy entendible, ¿no? Inclusive para que uno que no es del área, por lo menos personalmente, para mí ha sido muy comprensible, ¿no? Los indicadores que nos indicas. No sé si alguien quisiera aportar, alguno de tus compañeros, sobre lo que nos acaba de mostrar. ¿Es entendible? Eh, ¿No es tan entendible? ¿Qué le faltaría? ¿Qué sugerencias tuviera? Dos participaciones, por favor. Buenas noches, Inge. Está muy bien, ¿no? El trabajo de la compañera. Ahí lo que le faltó nomás es las notas, ¿no? El nivel de las notas, ¿no? En ponerle inicial, básico, autónomo y estratégico, ¿no? Cuánto es la calificación de cada uno. Pero desde mi punto de vista, está muy bien, ¿no? Están muy planteados los indicadores, ¿no? Y los criterios de desempeño o elementos de competencia. Me parece que está perfecto, ingenieros. Ok, muchas gracias, Eddie. ¿Alguien más que quisiera aportar al respecto del trabajo de Comple- la compañera? Complementado lo que decía el compañero Eddie, creo que ya lo dijo, el tema de la puntuación, pero yo creo que lo importante no está en qué exactamente identifica el indicador, y ella lo ha hecho bien, o sea, se entiende bien específicamente cómo es que ella va, en este caso, captar el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través del indicador. Entonces yo creo que se entiende de manera integral, y bueno, solo faltaría ese detalle. Muchas gracias, Álvaro. Para César, como decía inicialmente, muy bien, es muy comprensible. También lo que tenemos que considerar, tal vez algo se me escapaba, cuando nosotros planteemos los indicadores de desempeño, estos indicadores tienen que ser observables y medibles, ¿no?
En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, todos los indicadores que nos comparte su compañera, se puede, ¿no? Hacer referencia específica a ciertos indicadores. Y siempre va de menor complejidad a mayor complejidad. Ahora, la pregunta, en este caso, que lo vamos a ver después, por ejemplo, ¿cuándo se considera, por ejemplo, que ha alcanzado este criterio de desempeño, el 1? ¿Cuál es el mínimo que debería exigir como docente? ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que determinar con el nivel de logro, ¿ya? Por ejemplo, alguien me dirá, para mí es suficiente en el caso del primer criterio, suficiente es el nivel básico, ¿no? Que el estudiante pueda tomar o hacer la medición y nada más. Pero alguien me dirá, "Pues, no, no es necesario, digamos, ¿no? Para certificar, digamos, que el estudiante ha adquirido o tiene este desempeño, es que aplique correctamente las técnicas de medición, ¿no? Entonces ahí tenemos que nosotros definir con qué nivel queremos que certificar a nuestros estudiantes, ¿ya? Obviamente en muchos de los casos, por ejemplo, para que podamos certificar, ¿no? Que el estudiante efectivamente tiene la competencia. Y después con un nivel de logro inicial no podemos, ¿no ven? Entonces más adelantecito, obviamente, vamos a definir, pero los indicadores nos permiten valorar al momento de calificar, ¿ya? Y obviamente la escala, como hacían referencia, ahí vamos a ver con mayor precisión la puntuación o la ponderación que le vamos a dar a cada uno de estos criterios. ¿Está bien? ¿Quién más se anima a compartir su trabajo? Yo dije, Adelante, tienes la opción de compartir tu trabajo. Perdón, ¿de qué área eres, Edith? ¿Qué profesión tienes? Edith, ¿nos escuchas? sí, 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 es que se me había bloqueado la computadora. Médico general, ingeniero. ¿Podríamos tal vez dar paso a otro de otra disciplina? Ya, no, no hay ¿Sí? problema, Inge. Está bien, no hay Por, problema. por- por favor, para Ya, ya, también ya. un poquito más Está bien. conocer. Listo. ¿Quién se anima, colegas, a compartir su trabajo, que sea del área, yo que sé, del área de administración, de derecho? Inge, yo tengo el mío, no sé, de trabajo social. Ya, ok, a ver, adelante, Tatiana. Puedes compartir. ¿Se puede ver? Está cargando aún. Un momentito, te confirmo una vez que podamos visibilizar. Ahora sí, ya está, Tatiana, adelante. Ya. Bueno, yo he tomado bueno, la carrera de trabajo social, la asignatura ética en trabajo social, eh, que esta asignatura se la lleva en cuarto semestre. ¿No? Bueno, los tres criterios de desempeño que he puesto, eh, el primero es gestión, bueno, la competencia general, ¿no? Es gestiona conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, identificando los mismos para diseñar estrategias de superación de acuerdo a los casos en los que surgen los dilemas éticos. El criterio de desempeño número 1 es identifica y analiza los principios, valores y problemas éticos sociales de acuerdo a las áreas de actuación del trabajador social. Nivel inicial, eh, el indicador, el estudiante reconoce de forma general los valores y principios éticos del trabajo social, pero requiere acompañamiento para comprender su aplicación práctica. Básico, el nivel básico, el estudiante identifica los valores, principios y problemas éticos con comprensión parcial, logrando establecer relaciones simples con el ejercicio profesional. Autónomo, el estudiante analiza de manera reflexiva los principios, valores y problemas éticos, aplicándolos con criterios propios en diferentes áreas de actuación profesional. Estratégico. El estudiante integra y promueve los principios éticos del trabajador social en sus acciones, proponiendo soluciones innovadoras y reflexivas ante dilemas complejos. Ese es el primer criterio de desempeño.
El segundo identifica, el segundo criterio de desempeño es identifica y analiza los dilemas morales que se plantean en la práctica del trabajador social de acuerdo a sus diferentes niveles de complejidad. Nivel inicial, el estudiante reconoce de manera general los dilemas morales en situaciones simples de trabajo social. Básico, el estudiante comienza a analizar dilemas éticos con ciertos grados de comprensión y aplica principios morales básicos, ¿no? Autónomo, el estudiante analiza con criterios propios los dilemas éticos, argumentando sus posturas con base a los principios del Código de Ética Profesional. Estratégico, el estudiante demuestra dominio reflexivo, crítico y estratégico frente a dilemas morales complejos, proponiendo alternativas éticas innovadoras y sustentables. El tercer criterio de desempeño es analiza y describe los distintos sentidos de igualdad y su relación con la práctica del trabajo social, de base a la desigualdad de género o la desigualdad económica. Nivel inicial, el estudiante reconoce de forma general el concepto de igualdad, pero con comprensión limitada de sus distintas dimensiones o de su vinculación con el trabajo social. Básico, el estudiante comprende los distintos sentidos de igualdad y puede establecer relaciones generales con la intervención del trabajo social. Autónomo, el estudiante analiza críticamente los distintos sentidos de la igualdad y los relaciona con situaciones concretas del ámbito profesional del trabajo social. Estratégico, el estudiante realiza un análisis profundo integrando el concepto de igualdad en el diseño y la evaluación de estrategias de intervención social que promueven la equidad. Eso sería, Lice, Inge, y esta asignatura para nosotros es muy importante en trabajo social, ya que como trabajadores sociales tenemos nuestro propio estatuto y código de ética profesional, ¿no? Y eso harto lo estamos trabajando. Por ejemplo, yo estoy en el Colegio de Trabajadoras Sociales a nivel departamental y estamos harto trabajando en lo que es el código de ética profesional, ¿no? Para, por ejemplo, cuando yo estudiaba no había esta asignatura. ¿Ya? En cambio, ahora sí ya está implementada, ¿no? Y es de gran importancia. Eso es, Lisa. Inge, está sin volumen. Se me fue. Decía que primeramente muy buen trabajo, ¿ya? También muy comprensible y estamos manteniendo lo que indicábamos, ¿no? Que siempre se tiene que ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? En cada uno de los criterios. Lo que sí, si bien ha sido un trabajo tal vez un poquito presionado por el tiempo, lo que sí habría que tener en Sí, cuenta, ¿ya? No sé si lo sacaste del diseño curricular, los elementos o criterios de desempeño. Hay que un poquito tener cuidado con los verbos, ¿no? En el último, por ejemplo, dice, en el tercero, dice analiza y describe. Ahí, por ejemplo, es suficiente analiza, ¿no? Porque para analizar ya tengo que en, saber describir, identificarle, ¿no? Pero sí, eso en ya, tal, como les decía, ya viene desde el diseño curricular, digamos. Ahí sí. no se puede hacer mucho en muchos casos, a no ser que, como les decía, nos toque trabajar en algún momento o participar en el diseño curricular del programa. Ahí obviamente pueden sugerir, considerar esos aspectos. Sí, sí, porque este criterio de desempeño a nivel general y ¿cómo es la competencia a nivel general y los criterios de desempeño ya están dentro del proyecto formativo de esta asignatura. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguien de tus compañeros que quisiera participar? ¿Qué les pareció su trabajo de su compañera? Nadie no quiere animarse. A ver, por último, me gustaría ver un trabajo del área de derecho. Creo que tenemos unos tres o cuatro del área de derecho. ¿Alguien que se anime a mostrarnos su trabajo? Paredes Álvarez Edwin es del área de derecho. ¿Está en sala? Hola, Edwin, sí, ¿puedes estoy, compartir tu trabajo? ese es mi problema, el poder compartir, pero
Eh, no sé cómo compartir porque en realidad ya lo envié el trabajo, pero lo estoy viendo en mi pantalla. Tal vez lo puedo mencionar. Mm, Usted quiere a verlo, ¿eh? A a ver, ver, deme un minuto, por favor, tenga la gentileza. no te escucho bien, te escucho con el volumen muy bajito, Edwin. Deme un minuto, por favor, Inge. Ya, este tal vez otro de derecho. Freddy, Freddy también, Marzo Velasco Freddy también es de derecho. ¿Está en sala? Pérez, Mamani, Mayra, Lilian. Ya está compartiendo el compañero Edwin. Ok, Inge, Ya, adelante, Edwin, te escuchamos. con ayuda, pero bueno, al final lo que cuenta son los resultados. Bueno, lo que yo trabajé fue en la carrera de Relaciones Internacionales, que es la carrera que estoy cursando actualmente, y ojalá que haya podido atinar. Dice, en función a la planificación, bla, bla, bla. La competencia general de la asignatura del módulo, entonces me refiero a la carrera Relaciones Internacionales y particularmente a la asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales. En cuanto al criterio de desempeño, se aplica los enfoques teóricos de las relaciones internacionales en el análisis de situaciones y problemáticas del sistema internacional, demostrando pensamiento crítico, argumentación fundamentada y actitud ética en sus interpretaciones. Y como indicador, uno sería explica con claridad y coherencia los fundamentos de las principales teorías de las relaciones internacionales y las utiliza para analizar casos actuales de la política mundial. No sé si hasta ahí cabe algún comentario como criterio e indicador. Eso sería como un indicador en el nivel inicial. Inicial, sí. Sí, nivel inicial, y tengo otro más en el inicial, que identifica y explica con claridad las principales teorías, realismo, liberalismo, etcétera, ¿no? Ya subiendo en el básico sería que analiza críticamente la evolución histórica de las relaciones internacionales y su contexto global. Ya en un nivel autónomo, como un indicador autónomo, veríamos que relaciona los conceptos teóricos con situaciones actuales del sistema internacional. Como usted bien señalaba, hay una evolución entonces en cuanto al estudiante, porque ya no solo conoce, sino que relaciona, tiene una visión crítica, compara, etcétera. Ya en lo que hace a un nivel estratégico, argumenta con coherencia y fundamento académico las posturas teóricas en debates y trabajos escritos. Ya en este nivel, entonces, podemos hablar de un estudiante que, en base a lo que está sucediendo alrededor en el campo de las relaciones internacionales, por ejemplo, es capaz de explicar con claridad los elementos que hacen a la actualidad en el mundo, el porqué de las guerras, el porqué de las invasiones, cuáles son los intereses que hay detrás de cada decisión. Ejemplo, el presidente Trump llegó con una serie de medidas de aranceles en todo el mundo y detrás de todo eso hay pues una intencionalidad. Entonces, el estudiante tiene que ser capaz de no solamente apasionarse y decirle si está bien o está mal o le gusta o no le gusta, sino argumentar con coherencia en base a los conocimientos teóricos que ha ido recibiendo en cuanto a la asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales. Muy bien. ¿Tienes algún otro criterio de desempeño? Sí, criterio de desempeño, competencia 2, criterio aplicación práctica analítica de los conocimientos teóricos, es decir, el estudiante ya evalúa la capacidad, se evalúa la capacidad del estudiante para interpretar y aplicar los enfoques teóricos a casos concretos y escenarios diplomáticos reales. Yo quiero comentar algo, a diferencia de otras carreras en la UAP, donde se puede hacer simulacros de juicios orales, o las ingenierías tienen computadoras para trabajar en programas.
en las relaciones internacionales no tenemos un campo práctico, es altamente teórico, aunque tenemos para estudiar los elementos del mundo, es decir, las guerras, las negociaciones y todo ello que nos da material suficiente para estudiar, pero siempre en un plano teórico, ¿no? Todavía no tuvimos oportunidad de hacer algo práctico, más que visitar algún consulado, mirar la oficina, ver qué hacen, qué no hacen, pero obviamente es muy poquito, dado que esta carrera aquí en Cobija obviamente está muy lejos de los centros de las capitales, ¿no? Ni siquiera en La Paz, por lo menos tenemos embajadas, consulados acá, a lo sumo tenemos una pequeña oficinita, pero aún así, nuestros docentes se dan maneras para que podamos entender de qué se trata esta carrera. Entonces, en cuanto a los criterios, se evalúa la capacidad del estudiante para interpretar y aplicar los enfoques teóricos a casos concretos y escenarios diplomáticos reales, decíamos. Y tenemos los indicadores igual en distintos niveles que van evolucionando desde aplicar las teorías de las relaciones internacionales al análisis de conflictos. Es decir, decíamos hace rato, ¿por qué hay un conflicto Israel y Franja de Gaza? ¿Por qué eventualmente Israel ataca a varios otros países vecinos? ¿Cuáles son los intereses geopolíticos de esos ataques? Y detrás de todo ello, Rusia, ¿por qué no termina de invadir o no a Ucrania? ¿Y qué va a pasar en esa situación? ¿Podrá Ucrania vencer algún día a esa potencia que es Rusia? Entonces, al estudiar todo esos temas, podemos ver que el estudiante va a tener un criterio para podernos explicar de mejor manera. Ya como un indicador básico, en un nivel básico, decimos que desarrolla estudios de casos que integran aspectos políticos, económicos y sociales del sistema internacional. Básicamente, relaciones internacionales estudia el mundo, las relaciones entre los actores internacionales. Hablamos de estados, de organismos internacionales, de personas de carne y hueso. Un Elon Musk, por ejemplo, es un protagonista en lo que es relaciones internacionales. Hombres de carne y hueso que son capaces de cambiar el mundo, ¿no? Ya en un nivel autónomo podemos mostrar como un indicador que utiliza métodos de investigación científica y fuentes académicas en la elaboración de ensayos y proyectos. En un nivel estratégico, propone soluciones argumentadas ante problemas internacionales, mostrando pensamiento crítico y ético. Ese sería entonces otro elemento de competencia en el número 2. Ok, Edwin, ¿tienes uno más o Sí, tenemos. El criterio de desempeño o elemento de competencia número 3 es actitud ética, reflexiva, colaborativa en el aprendizaje. El estudiante es capaz de evaluar la dimensión, se debe evaluar más bien la dimensión actitudinal, la responsabilidad académica, la interacción interpersonal, como parte del desarrollo integral del futuro diplomático. Fíjense qué importante, aquí hay elementos, palabras fundamentales, ¿no? La actitud, la responsabilidad académica, hablamos inclusive de la ética en estos casos. ¿Por qué? Porque ese futuro diplomático, ese futuro representante del país, tiene que tener características muy particulares porque es la cara de un país. Puede ser que da bien o mal a un país y luego eso se percute hacia el interior. Entonces, en este caso, en la formación de estos futuros diplomáticos, tenemos entonces estos niveles, inicial, básico, autónomo, estratégico. Vamos a ver un indicador inicial. Demuestra compromiso, responsabilidad, puntualidad en las actividades académicas. En un nivel básico, participa activamente en debates, mostrando respeto por la diversidad de opiniones y culturas. Acá quiero destacar algo. El primer año, cuando se hace participar a los estudiantes, como son todavía o somos nuevos, muchos jóvenes en un pequeño debate comentan, pero de manera muy apasionada y subjetiva, sin bases teóricas todavía. A medida que va pasando el tiempo, entonces, y los años de estudio, ya esas opiniones tienen un criterio más científico, porque obviamente se han estudiado diversas teorías, ¿no? Ya en un nivel autónomo promueve el trabajo en equipo, la comunicación asertiva en actividades colaborativas, y en un nivel estratégico, como indicador, diríamos que evidencia actitudes de ética profesional, lo que comentaba hace un rato, empatía,
y conciencia global en su desempeño académico. En un principio los estudiantes no tienen mucha empatía, tiran más bien a atacar. Aquel que opina algo contrario a lo que uno piensa, pareciera que es el enemigo. Con el tiempo ya nos desarrollamos estas actitudes, ética, empatía, conciencia, etcétera, y cambia la actitud de los estudiantes. Eso sería, mi distinguido ingeniero. Su volumen, su micrófono está apagado. Muchas gracias, Edwin. A usted, Eh, Inge. de la misma forma, muy buen trabajo. Solo con una pequeña observación. Sí, ¿Ya? claro. Primeramente una consulta y en función a eso tal vez una pequeña observación. El tercer criterio de desempeño es parte de la competencia de la asignatura como tal o lo considerarías como una transversal en la carrera. Es transversal, ingeniero, por todo lo que implica. ¿No La, ves? ya. Esa diferenciación habría que hacer, ¿no? Porque hay Ya. competencias específicas y competencias genéricas que son transversales que las podemos desarrollar Sí, eh, durante todos los módulos o asignaturas, ¿no? Entonces, exactamente. yo, yo pienso que este sí es como parte de una competencia transversal genérica, ¿no? Que se debería Sí, trabajar en todas las asignaturas. exactamente. Ya. Ok. Dije la palabra Mayra Pérez, complementando el trabajo del compañero, yo considero que también podría ir en estas relaciones internacionales que decía en la forma de práctica, hacer, por ejemplo, simulacros de mesas de negociación diplomática. Podría también hacer, como es decir, redactar tratados de cooperación, que eso también llegaría a ser como práctica, ¿no? Y hacer simulacros también de conferencias Eh, con relación a relaciones internacionales, eso entraría en tema de prácticas, considero. Sí, Mayra, sí, Sí, ¿no evidentemente ves? tiene usted razón. A lo largo de los distintos años de estudio y asignaturas, se estudian justamente los distintos tratados. El último que justamente analizamos un poquito a fondo fue el Tratado de Petrópolis, en virtud del cual Bolivia-Brasil ponen fin a la guerra del Acre, que no era tal guerra. Ya profundizando, comprendemos que lo que se dice guerra, y comúnmente se repite eso, no había sido tal guerra, ¿no? Y conocemos más a fondo los detalles que no siempre nos enseñan en la escuela o en el colegio. Y eso es lo bueno de esta carrera, que se profundiza y se conoce, se descubre, si se quiere, puntos que normalmente no nos enseñan en el colegio. Lo mismo que las guerras del Pacífico, eh, o la guerra del Chaco, ¿no? Hay pormenores muy, muy interesantes que ya le dan al estudiante y al futuro licenciado en Relaciones Internacionales ya otra óptica, otra visión, como corresponde después de tantos años de estudio, ¿no? Eso es lógico, creo. Ok, Edwin, muchas gracias. Sí, obviamente, justamente quería ver de diferentes áreas para ver su aplicabilidad, ¿no? De manera general, creo que se comprendió lo que se buscaba con esta actividad, ¿ya? Primeramente, desde la planificación, nosotros tenemos que establecer estos indicadores de cómo vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces ya con estos indicadores, nosotros cuando planteemos con qué nivel de logro esperamos, es simplemente seleccionar el mínimo requerido, ¿no? En este caso, si bien estamos planteando para los 4 niveles el indicador que nos va a permitir valorar en qué nivel de logro está, pero por otro lado, hay que determinar cuál es el nivel mínimo que requerimos que desarrollen nuestros estudiantes. ¿Ya? No sé, son las 10, si me permiten 5 minutitos nada más para mostrarles el proyecto formativo o la planificación que se maneja en la universidad. Así de manera general, tal vez ya lo tocaron en el módulo anterior, pero me gustaría para terminar y concluir, mostrarles que el formato que se maneja, que podría variar en diferentes universidades, ¿no?
Cada universidad, de acuerdo a la teoría, va adoptando y creando sus propios modelos y formatos. Si me permites compartir, Edwin, por favor. Perdón, Inge, no lo escuché. Ya está, voy a compartir. No sé si han tenido la oportunidad de ver en el anterior módulo el formato que se maneja de la planificación para cada asignatura o módulo dentro de este enfoque en nuestra Universidad Amazónica de Pando en particular. Como les decía, que puede ser que varíe porque cada universidad va construyendo sus propios formatos, ¿no? De acuerdo a toda la teoría que existe. ¿Han tenido la oportunidad de trabajar bajo este modelo en en el anterior módulo o no? No, no, Ya, solo de manera pero general. Perdón, sí. no, pero le comento que he visto ese proyecto formativo de la U, el formato y es bien explicado, no bien desglosado el contenido de cada materia. Ya, solo como a modo de conclusión, 5 minutitos más les pido, por favor. Son las 22, ¿ya? Como les decía, dentro del formato, me imagino que es muy parecido en todas las universidades que trabajan bajo este enfoque, muy parecido que podría variar con algún, el formato en algún aspecto, ¿ya? En la primera parte tenemos la identificación del proyecto formativo, que básicamente que indicar, ¿no? En qué facultad, qué carrera, en qué semestre o año corresponde la asignatura, ¿no? El código, las horas académicas, tanto de horas de aprendizaje con el docente, horas de aprendizaje de manera autónomo, las horas en aula, que toda esta información se lo saca del diseño curricular, ¿no? Después están datos generales del docente, viene el perfil profesional y a continuación está la competencia a formar, ¿ya? Perdón, acá hay un problemita en el formato. Básicamente, dentro de la competencia a formar, primero se define el macro problema al cual responde la competencia. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dice crecimiento de los volúmenes de información, ¿no? Necesidad de conocer información histórica registrada para la toma de decisiones, ¿no? Y la competencia responde a ese macro problema. Entonces, esto se saca del diseño curricular. ¿Ya? La competencia y los elementos o criterios de desempeño, ¿ya? Y como les decía, cada docente tiene que trabajar, por ejemplo, qué evidencias o productos se van a generar en cada criterio de desempeño. Tenemos que definir el nivel de logro de desempeño, ¿ya? Y también tenemos que definir los instrumentos de evaluación y la ponderación que le vamos a asignar a este criterio. Fíjense que esta competencia general de esta asignatura, que es base de datos 1, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 criterios de desempeño, ¿ya? Y obviamente también los criterios que se establezcan están de lo más simple a un nivel más complejo. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer criterio, simplemente el estudiante tiene que saber establecer los principales fundamentos, que está orientado más a la parte teórica nada más. Y en este caso, por ejemplo, yo les pido mapas mentales sobre los fundamentos de base de datos, realizo algunas pruebas escritas, informes de investigación sobre sistemas de gestión. Entonces tenemos que especificar o producir o generar las evidencias para poder evaluar. Como este criterio de desempeño, por ejemplo, está orientado más a la parte de fundamento teórico, a la parte de conocimiento nada más, para mí es suficiente que tengan un nivel básico de logro, que quiere decir que para mí es suficiente que se pueda apropiar del conocimiento, ¿ya? Los instrumentos de evaluación que voy a utilizar, por ejemplo, es una lista de cotejo, una planilla de respuestas para las pruebas escritas. La ponderación que le voy a dar es simplemente 15% de la nota final, ¿ya?
El segundo criterio es un poquito más complejo. Aparte de conocer los fundamentos teóricos, tienen que también saber determinar o identificar los diferentes modelos de base de datos. Y obviamente se va a generar también un sinfín de evidencias o productos. Pero en este caso, el nivel de logro de desempeño que espero es que no solo sepan conocer los diferentes modelos, es que mis estudiantes tienen que saber, ¿no? Definir, dependiendo del problema o la situación, qué modelo es más aplicable o más apto para ese problema o para esa realidad. Por eso es que exijo que el nivel de logro sea autónomo, ¿ya? Y también tiene una ponderación de 15. El tercer criterio, igual, ya trabajan sobre, empiezan a modelar, acá se empiezan a implementar y acá ya trabajan con un lenguaje de implementación, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, los niveles también suben, ¿no? Acá iniciamos con básico, después es autónomo, autónomo, ¿ya? Que sepan modelar, que sepan implementar, ¿ya? Aunque con un grado de supervisión de parte de mi persona. Y también la ponderación, dependiendo del nivel de complejidad del criterio, obviamente es mucho mayor, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo evalúo, por ejemplo, para determinar si un estudiante ha alcanzado este criterio de desempeño? Tendría que evaluar todas las evidencias y en función a esta ponderación tendría que definir el base, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es ponderación y calificación. ¿Ya? Para César, por ejemplo, acá tengo todos mis criterios y tengo mis niveles. En el primer criterio había indicado que el nivel de logro mínimo que espero es base. Tengo una ponderación asignada a este nivel de 15, es decir, en otras palabras, hablando cuantitativamente, lo mínimo que necesito para que pueda considerarse que el estudiante ha logrado adquirir los conocimientos o apropiarse de los conocimientos es la mitad de la ponderación que le he asignado más o. La mitad es 7.5, ¿no? Y el siguiente sería 1. Y de la misma forma, en el caso, por ejemplo, del indicador 2, 3, 4 y 5, el nivel mínimo que espero, que yo defino como docente, por ejemplo, es autónomo. Por lo tanto, ahí eso tendría que ser el 50 más 1, ¿no? Para ver la diferencia, por ejemplo, el indicador 2, la ponderación que le he asignado es 20 y el nivel de logro mínimo que espero es de, aunque sea autónomo. Por lo tanto, en autónomo es la mitad más 1, 10 más 1. Y el indicador 5, que había colocado una ponderación de 35, y el nivel de logro mínimo esperado es de autónomo. Por lo tanto, tendría que ser de la ponderación la mitad más 1. ¿Ya? Y si nos vamos para la certificación, obviamente para que se pueda considerar que efectivamente el estudiante logró alcanzar con la competencia, tendría que haber aprobado, en realidad, haber obtenido, ¿no? El mínimo exigido en cada uno de los criterios. Y eso es lo que les observaba, ¿no? En la universidad todavía no, el sistema no acompaña o no trabaja con los elementos o criterios de desempeño, sino que al final reportamos en primer parcial o segunda etapa, ¿no? Y lo sumamos. ¿Ya? Entonces, esta partecita de la ponderación y calificación lo vamos a ver el día de mañana, de manera mucho más práctica. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, le habla Freddy. Bueno, no pude participar, va a disculpar un poquito, tal vez por la distancia. No sé si todavía puedo participar o ya no, ingeniero. No, no hay problema. Ya mañana van a participar los que no han participado. ¿Está bien? Ah, ya, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, con eso terminaríamos la sesión de hoy. Agradecerles por su atención y nos veríamos mañana. ¿Ya? Dije una Sí. consulta antes de Inge, terminar. Disculpen, la plataforma hay otra actividad que está Eso lo a voy las a, 11. perdón, eso lo voy a programar para mañana. Ok, gracias.
A ¿ya? eso No era, sé qué. Inge. Muchas gracias.